Shabbat Shalom. ¿Cómo están en este hermoso día? En este séptimo día de reposo, día para santificar al Señor del reposo, ¿verdad? Bienvenida, hermana Isabel. Shabbat Shalom, pastora. Hermana Anita, buenos días, bienvenida. Shabbat Shalom. ¿Cuál es nuestra porción de esta semana? ¿Con qué inicia, hermana Isabel? Nuestro estudio semanal. Inició con Génesis capítulo 44, a partir del verso 2, y ya concluye todo el Génesis. Ya terminamos. Ya terminamos. ¿Y qué nos enseñó todo este Génesis? ¿En qué hizo mucho? La mayor parte del libro de Génesis, ¿en quién qué personaje abarcó la mayor parte de este libro? Sobre la vida de Jacob, que después fue llamado Israel. Exactamente. Fue tan interesante y tan importante la vida de Jacob, más que hay mucho énfasis, más que en cualquier otro personaje del Génesis, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque Jacob habla del proceso que todos los discípulos pasamos, de la transformación. De la transformación, exactamente. Dice que nosotros en un segundo somos salvos, en un minuto somos regenerados. En un minuto pasamos de las tinieblas a la luz, dice, pero no hay asunto que lleve más tiempo en un ser humano como la transformación. Amén, así es. De hecho, nos lleva toda la vida. Desde el momento que nosotros hemos cruzado, nos hemos convertido en hebreos, cruzamos de muerte a vida, cruzamos un río, porque hebreo es el que cruza. Así es, ¿verdad? El que cruza. En ese momento, cuando nosotros hemos decidido a seguir a nuestro Mesías, ahí empieza la transformación, ¿verdad, hermana Anita? Sí, hermana, ahí empieza la transformación, cuando uno decide seguir al Mesías. Es un cambio radical en la vida del ser humano. Pero radical en el sentido que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero la transformación, yo estoy en transformación, todos debemos estar en ese proceso. Amén, así es. Porque es un endo y un ando constante. Dice que el Señor nos ha regenerado, nos ha llevado de muerte a vida, pero nos está transformando. Y decían ahorita en la alabanza, hacia la estatura del varón perfecto. Entonces la vida de Jacob sencillamente concluye con José, porque José y Jacob es lo mismo. Así es. Porque Jacob, ya cuando llega a Egipto, ya cuando llega con José, es Israel, porque ya estaba transformado. Así es, ya en el crepúsculo de su vida, ya por culminar, ya el nombre que adquiere de pila es Israel propiamente. Y de hecho, José también vemos el proceso de José, cómo fue quebrantado en su hombre viejo, para poder llegar a producir el alimento cuando era tiempo de hambre. Así es. Entonces, José es una figura muy relevante en el libro de Génesis, porque es figura del Mesías. Amén. En todo lo representa, odiado por sus hermanos, lo vendieron, lo ignoraron, lo despreciaron, se burlaban de él. Todo, ¿verdad? Así es, hermana, totalmente. Eso fue lo que pasó con José al ser vendido por sus hermanos, y todas las calamidades que él tuvo que pasar hasta llegar a ser el gobernador en Egipto. Hasta llegar a ser el segundo hasta que adquirió el dominio para gobernar un imperio, el imperio egipcio, ¿verdad? Así es. El imperio más grande del mundo en aquel tiempo. Así es, era el imperio dominante en aquel tiempo, el imperio egipcio, y en esa hambruna particularmente hay registros de que no solo estos suplieron la necesidad en el país
y al pueblo de Israel, a los que se situaron en la tierra de Gosén, sino a todas las naciones aledañas. Iban a Egipto a comprar granos porque el Señor había puesto en José el cómo se iba a llevar para almacenar, y en el tiempo de la hambruna, y eso es maravilloso porque dicen, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la hambruna, no faltará el alimento. Y ahorita lo podemos ver, ahorita también estamos en un tiempo de hambruna, en un tiempo de escasez. Dice la Escritura que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y ahorita podemos ver eso mismo manifestado. El Señor nos lleva a comer este alimento para entonces poder llevar a otros y poder alimentar, y como veíamos ayer, al que está hambriento, al que tiene sed, al necesitado. Sobre todo hay hambre espiritual. Exactamente. Porque ahorita, precisamente ahí con la vida de Jacob, de José, se cumplió la promesa que fue dada al padre Abraham, de donde venimos nosotros. Nosotros somos hebreos por el padre Abraham, porque él cuando cruzó del Éufrates al Tigre se volvió en un hebreo y se convirtió por su fe en padre de multitud de naciones. Y de él venimos nosotros. Por la fe nosotros somos hijos de Abraham. Y por consiguiente recibimos la herencia a través de Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Y cuando el Mesías vino, dice que él vino primeramente por el pueblo de Israel, pero una vez que él fue quebrantado como una vasija, cuando fue hecho añicos, esa vasija, entonces se hizo Padre y Salvador del mundo. Entonces, eso del quebrantamiento, de la transformación, sencillamente, todo aquel que se diga que es un hijo de Dios, un hijo de Abraham, tiene que estar dispuesto a ser quebrantado una y otra vez. Así es. Una y otra vez. ¿Por qué? Ahorita la hermana Ana decía, ¿por qué no nos habla de los últimos tiempos? ¿Por qué decías mucho eso, hermanita Ana? Que quería saber qué va a pasar en los últimos tiempos. ¿Por qué te estaba inquietando mucho ese tema? Sí, me estaba inquietando, yo pienso, porque ahorita la humanidad se ha enfrascado mucho en todos los acontecimientos que están pasando, ¿no? Pero algo me hizo reaccionar también cuando usted dijo, no, primero vamos a ver, a darles lo que los profetas hacían, a advertirles lo que va a pasar antes de que venga el fin. Porque sí, o sea, yo creo que el apocalipsis o el fin del tiempo, quizás todos quisiéramos saber de qué se trata o qué va a pasar o cómo va a suceder. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo va a suceder? Pero ayer reflexionando, estaba yo viendo eso exactamente cuando usted me dijo, pero ¿de qué copa? ¿De qué árbol? ¿Y de qué sabiduría? Sí. Y me quedé con eso, con ese pensamiento. Sí, porque la hermana Ana siempre me dice, ¿y cuándo va a hablar de los tiempos finales? ¿Y cuándo es el tiempo? Y así, porque muchos tienen esa curiosidad, muchos tienen ese pensamiento en su corazón por las señales que se están cumpliendo, ¿verdad? Pero vamos a inclinar nuestro rostro para orar, para que el Señor nos sea quien Él conteste todas nuestras dudas que tenemos. Padre nuestro, Abba, nuestro Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos que venga tu reino, que tanto estamos esperando. Tu reino, donde tú vas a ser el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz. Pedimos que venga ese reino glorioso. Ya lo queremos ver, Señor, en esta tierra, porque ya estamos cansados de tantas cosas terribles que estamos viendo. Pero sabemos que no es el fin, que solamente son rumores de guerra.
Sabemos que cuando tú vengas, Señor, cuando vengas a establecer tu reino, se va a establecer la verdadera paz. Pero en esta mañana te pedimos, Señor, que nos abras los ojos, nuestra mente ungida, para que podamos comprender todo lo que tú nos quieres dar antes de que venga ese día grande y terrible que vendrá sobre todos los seres humanos. Enséñanos, Padre nuestro, a hacer tu voluntad en este tiempo mientras estamos esperando tu gloriosa venida. Sabemos que tu gloriosa venida traerá juicio sobre todos los moradores de la tierra. Por un lado, Señor, estamos ansiosos de que vengas tú, pero por otro lado, Señor, necesitamos llevar pan al que está muriendo, porque no tiene palabra, Señor. En ese sentido, Señor, queremos estar un poco más de tiempo aquí, pero a la vez ansiando tu venida para que todo el mundo haga tu voluntad, así como tú lo has decidido desde antes de la fundación del mundo, que fuésemos vasijas de honra haciendo tu voluntad. Enséñanos, Señor, en este tiempo, en esta hora, a hacer tu voluntad, para ser esa vasija de honra a la cual tú vienes a llevar, a rescatar de esta tierra, para tener ese encuentro con tu novia. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento espiritual para prepararnos mientras vienes tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues todo lo que está escrito, tal como está escrito, va a suceder en el tiempo que está estipulado. Y vas a decir tú, Isabel, pero ¿cómo vamos a saber el tiempo? ¿Acaso no dice, y era el año tercero del reinado del rey fulano de tal, allá, cuando estaba el imperio de los egipcios? Cuando estaba el imperio persa, cuando estaba el imperio babilónico, la Biblia claramente lo dice, era el año de tal, de tal, de tal, de tal. Y nosotros, como somos diligentes, que no deberíamos hacer así, y digo negligentes, deberíamos ser diligentes, deberíamos estar bien apercibidos y conocer la historia y realmente no venir aquí a un día de enseñanza a hablar de historia. No tiene caso que yo les hable de historia. La historia es para el discipulado, pero no para advertir a su iglesia lo que ha de suceder de manera inminente. Porque Así dice es. que el Señor no va a llevar a cabo ningún juicio sin antes advertir a sus profetas. Amén. Para que den la voz de alarma al Así pueblo. es. Uh-huh. Yo no me gusta dar fechas ni nada de eso, pero lo que sí sé, que lo que escrito está se va a cumplir. Hasta la última iota escrita está. Hasta la última coma. Sí, porque dice que tanto las bendiciones como las maldiciones. Uh-huh. Ayer mientras estábamos estudiando, podíamos ver dos pasajes de la Escritura clave que nos enseñan todo esto. Nos enseña Deuteronomio capítulo 30, hace la misma advertencia que hace el profeta Jeremías también. Y nos dice, párate y pregunta. Jeremías dice, párate y pregunta por el camino antiguo. Pero el Señor a través de Moisés en Deuteronomio 30 dice, he aquí que pongo delante de ti, y es el mismo principio, pararse en la disyuntiva y decir, he aquí que pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, el Señor nos llama a hacer ese alto para escoger uno u otro camino, porque ambos caminos tienen un final. Uno es la vida eterna, la que ahorita vivimos por fe, ese nuevo comienzo,
esa resurrección en la que estamos, pero también el otro camino, que dice la Escritura que es ancho y lleno de placeres, nos lleva también a lo que dice Apocalipsis 22, a que aquellos que no fueron diligentes, que no estuvieron en los caminos, no escogieron la vida, el lago de fuego será su destino o su fin. O sea, entonces, por lo que acabas de decir, el hombre no tiene libre albedrío, ¿verdad? De decir, pues yo no me voy ni para un lado ni para el otro, sigo mi propio camino. ¿Puede decir eso el hombre? No. No es libre. O escoge uno o el hombre no es otro. libre de ninguna manera. No, la libertad como nosotros la entendemos es un concepto social que hemos creado para pensar que estamos como especie por encima que de somos dueños de nuestro mismo exactamente, cuerpo. pero ciertamente la Escritura dice o perteneces a uno o perteneces al otro. Entonces no existe como tal. O somos, como dice Pablo, esclavos de Cristo por decisión, o somos esclavos de Satanás y vivimos en el mundo. Pero fíjense que ese término de libre albedrío lo han sacado mucho ahora. Esa libertad la han sacado de contexto para decir, pues yo no quiero ser ni hombre ni mujer, voy a ser otra clase de especie, otra clase de persona. Por lo de la ideología de género. Que eso también sabemos que es satánico, porque lo que están buscando es que se pierda la identidad para no continuar, exactamente, porque cada uno tiene un rol específico, cada uno, el Señor dentro de su diseño nos ha dado un rol específico, así como al hombre y a la mujer. Pero ahora la ideología de género habla de que si yo pienso que soy, por ejemplo, una mesa, nadie puede decirme que estoy equivocado porque yo pienso que nací mesa y que estoy atrapado en el cuerpo de una mujer alta y de tez oscura. Entonces, esto es algo que Satanás ha fraguado para distorsionar la verdad, para distorsionar lo que el Señor quiere, para que más gente se pierda, porque lo que Dios llama bueno es lo que Dios llama bueno. Dios no cambia por las circunstancias ni el tiempo, es inmutable, es omnipresente y omnipotente. Entonces, en todo tiempo, lo que Dios ha dicho bueno, así será hasta el final. Como lo que ha dicho que es abominación, así también será hasta el día del juicio. Pero también dice la palabra que el hombre es un verdadero hombre cuando se reconoce que es un objeto. Así es. Un objeto, pero no un objeto, es un objeto sujeto a leyes. Totalmente. Y entonces ahí es donde entra toda la confusión, porque la mente del ser humano está tan enredada, desde el Génesis, desde que escuchó la voz de la serpiente. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, hermana? No, sí, exactamente eso, hermana, que Satanás se ha puesto a hacer cosas que pensar a él mismo que es un Dios. Piensa él que es Dios y que puede hacerlo, porque ha tenido a la humanidad ya tan apegada a lo que él está diciendo, a todo lo que él está haciendo en la humanidad, como lo que decía Isa, de diferenciar que no soy mujer, soy hombre o soy mujer, y al final es una revolución todo lo que está pasando, porque está las mentes ya las está totalmente torcidas, embarañadas. Así. Y lo más curioso es de que no nomás es fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia, en la sociedad, en donde quiera que esté. Si vas con un católico, está más confundido que nada. Dice, es que yo no sé, tengo que ir a buscar al cura, a un exorcista, porque no sé qué tengo, no sé qué me pasa. Digo, ¿qué te pasa? Dice, es que no tengo paz. Digo, pues claro, no tienes paz porque no estás. Digo, ¿tú amas a Dios? Le digo, una persona muy católica. Dice, claro que lo amo, pero no lo amo así como yo quisiera, con más entusiasmo. Le digo, ¿y lo conoces? Dice, pues no. Le digo, ¿cómo que no lo conoces? Si toda la vida has estado dentro de la iglesia.
Dice, pero en este momento no sé qué me pasa, que no tengo paz y tengo que ir a buscar a un exorcista. Es que también hay algo que están confundiendo. Le comentaba yo que platicaba yo con esta amiga de usted, por cierto, y que me decía que ella, pues que todos somos cristianos, todos somos hijos. Entonces yo le contesté, le digo, no podemos ser hijos, porque si no obedecemos, no puedes llamarte hijo de Dios. Entonces, no es la religión, porque no es la religión la que nos está salvando, es la relación que tú tienes con Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para tener esa cercanía con el Padre? O ese alejamiento. O sí, o totalmente te alejas de Él y te vas por el camino ancho, ese camino grande, o te quedas en el camino angosto donde te va a llevar a la salvación. Y volvemos a un punto. ¿Por qué el hombre se alejó de Dios? Porque rechazó los mandamientos. Así es. Y todos los que vienen del catolicismo, sin insultar a nadie, sencillamente los han engañado de una manera brutal. Ya con quitar el segundo mandamiento, ya no sabe nada de nada, porque está escrito que hay del que le quite algo a la palabra, Deuteronomio 4, así es. o le agregue algo. Entonces, ¿cómo pueden esos hermanos católicos tener paz y saber que aman a Dios si los han llevado a buscar y a conocer a Dios a través de doctrinas de demonios? No conocen nada. Y es ahorita cuando la iglesia, nosotros debemos estar preparados como trigo para ser triturados, Amén. Quebrantados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestro conocimiento intelectual, para producir ese pan que, como en tiempos de Josué, había hambruna. Ahorita hay una hambruna de la palabra, y no solamente dentro de los católicos, en el pueblo dice que se dice cristiano. Entonces, lo que le dice el profeta Jeremías: párense en los caminos, dice, párense en los caminos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad en él. Pues hay un camino bueno y un camino malo. Siempre la dualidad. ¿Se han fijado? Sí, en esta versión dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce. En el cruce. En el cruce, ¿verdad? Cuando en el cruce. donde se cruzan dos miren caminos. a su alrededor, exactamente. Ahí siento que es bastante claro decir en el cruce, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me voy? ¿Cuál es el buen camino? Así es, Jeremías, el mismo profeta en el capítulo 42, verso 3 dice, para que el Señor tu Dios nos indique, para que el Señor mi Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces, la disyuntiva y preguntar por el camino es precisamente para que Él nos indique lo que debemos hacer y nos regresa de nuevo a la Escritura. Ahorita usted estaba mencionando que nada será ni quitado ni añadido. Nos está llevando al principio y nos está llevando al final. Apocalipsis 22, verso 19 menciona esto, pero el capítulo 4 del libro de Deuteronomio también menciona que nada será ni quitado ni añadido a lo que escrito está. Y nos habla precisamente... Porque dice que Él borrará. Exactamente. Pero nos habla de esto, de que el camino que el Señor ha trazado, dice también Isaías que aunque seamos torpes, no nos perderemos, porque Él
va guiando al discípulo. En el proceso de la transformación constante es porque el discípulo está siendo guiado en todo tiempo por el Maestro a través del Espíritu Santo. Y eso lo han pedido los grandes héroes de la fe. Lo pedía Abraham, Isaac, lo pedía Noé, lo pedían todos ellos. Así es. Lo pedía Moisés cuando le tocó rescatar el primer libertador, que también es tipo del Mesías. Sí, Señor, si he empezado a hallar gracia delante de ti, muéstrame los caminos, muéstrame tus caminos, para yo poder guiar al pueblo que has puesto delante de mí. Porque este pueblo no es mío, pero necesita que alguien reciba un poco de luz para que les pueda guiar. Exactamente. También en la alabanza se citaba al profeta Oseas en el capítulo 4, si no estoy mal, o capítulo 6. Y esto se decía que si el pueblo se humilla, la palabra humillarse en sí habla de prestar especial atención a la orden del Señor, a la orden del Señor. Entonces, si mi pueblo se humillare, dice la Escritura, y escuchare mi voz, entonces, dice la palabra, yo enseñaré los caminos. Entonces, está hablando de que humillarse es justamente lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de las semanas. Lo decía también la semana pasada la hermana Connie cuando estaba aquí en el Shabbat pasado. Es aprender a escuchar la voz de Dios con sumo cuidado. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pero para seguir. Para seguirla, por supuesto. Pero no se puede escuchar si estamos parados andando. Entonces necesitamos estar en el reposo que es Cristo para poder prestar atención a lo que el Señor dice y hacer. Y después andar. Entonces, ¿qué era lo que decía Santiago capítulo 1? Dice, bueno, sé rápido para escuchar, pero entonces muy lento para hablar y más para airarte. Porque el que escucha primero entiende la orden y entonces puede ser enviado, puede obedecer. Y eso es lo importante. Es lo importante, que nosotros no queremos entrar en el reposo porque decimos que nomás es para los judíos o nomás es un día. Nosotros como iglesia no queremos reposar en el Señor porque eso no es para nosotros. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no estamos en el reposo? Sí, hermana. Y aquí siguiendo con Jeremías, en el mismo versículo que estábamos leyendo, donde dice que se detengan en el cruce, aquí vemos la necedad del hombre, porque vemos también aquí que le dice aquí Jeremías que deténganse en el camino, dice en el cruce y miren a su alrededor. Pero más adelante dice, no, ese no es el camino que queremos. No, pero dice antes de ahí, dice, fíjense en ese camino para que anden por él, para que hayan descanso para vuestras almas. Exactamente. ¿Y qué dicen ellos? Dicen que no. No. Dice, no, ese no es el camino que queremos, dice. Y en el 17 dice, puse centinelas sobre ustedes que dijeron, estén atentos al sonido de alarma. Pero ustedes respondieron, no prestaremos atención. No vamos a poner atención porque nosotros queremos hacer lo que yo quiera. Bueno, ¿saben qué? Pues para eso existe la venida de nuestro Mesías, la segunda venida. Que ahorita, mire, muchos predicadores están haciendo mucho dinero, haciendo sus videos de la segunda venida y te dicen y te dan y te llenan de textos y de muchas cosas, fechas y todo. Así es. Todo de la Biblia. Pero yo nunca he escuchado a uno que realmente diga cómo debo de ver cómo está mi vida. No dicen eso. Así ¿verdad? es. Corrijo el texto anterior, era segunda de Crónicas capítulo 7, si mi pueblo se humillara. O sea, 4:6 es si mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto no escucharon mi voz. Ese es Oseas. Y también en Jeremías, creo que 15:1 dice por ahí. Exactamente. Pero Isaías. Me llamaba la atención porque dice, este mismo pasaje de segunda de Crónicas habla mucho de eso. Habla y nos lleva a Números capítulo 6, donde dice, así, y es una ordenanza, dice, así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
Entonces está hablando el Señor y ayer lo veíamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, primer libro de Samuel, perdón, capítulo 2 lo veíamos, cuando decía que Él da la vida y Él también la quita, y que Él nos levanta del polvo, pero también y nos sustenta, que el Señor es el que hace todo, y aquellos que invoquen su nombre conforme a su voluntad, es decir, los que han estado sentados en el reposo, los que han escuchado, entonces estos serán bendecidos. Porque andan en sus caminos. Exactamente. Pero para andar en los caminos, Señor, hay que estar sentados reposando en lo que Él hizo. Porque si yo no me siento en ese reposo, si no estoy en ese reposo, voy a andar en mis propias ideas, en mis propios caminos, con mi propia luz. Porque todo, hermanos, todo, hay una luz falsa, una luz verdadera. Un camino bueno y un camino malo. Un árbol bueno, un árbol malo. Una sabiduría del diablo, todo está de dos. Entonces dice, bueno, pero no queremos. Entonces ayer en la enseñanza que estábamos dando, vimos ahí segundo libro de Samuel, que pues Dios protege a sus fieles, ¿verdad? Uh-huh. Que Dios nos protege a sus fieles. Y como por muchos años se le ha enseñado a la iglesia evangélica que no va a estar para esos juicios, que de ninguna manera va a pasar por la tribulación, pues que no tiene realmente por qué estar tan preocupada. Pues no, cuando todas estas cosas sucedan, dice, la iglesia no va a estar. Así nos dicen, la iglesia no va a estar. Nada más que hay un libro que se llama Apocalipsis 14, donde claramente están las 3 cosechas. Y la iglesia que no, toda la humanidad va a estar en la tierra. La iglesia, toda la iglesia, las vírgenes sensatas y las insensatas. Todos vamos a estar en la tierra. Y en este mismo sitio de la tierra va a venir todas las calamidades, los juicios de Dios. Y aquí va a estar la iglesia verdadera también. Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo es que no va a sufrir esas calamidades? Dice que Él nos va a proteger. Él nos va a proteger. Pero ¿es a toda la iglesia? No. Dice que solamente a los que han nacido de nuevo. Amén. Entonces, dice aquí que las 3 cosechas, primero es primicias, después la siega de donde está la multitud, la gran cosecha, y después la siega, el lagar, donde va a haber mucha gente que ya no quiere nada y que van a ser pisados como se pisan las uvas en el lagar. Entonces, estas advertencias que el Señor nos está dando ahorita y que nos da a lo largo de toda la enseñanza, que habla mucho de primogénitos, de primicias, de la novia, vírgenes de los llamados, discípulos, de los nacidos de nuevo, los eunucos por decisión. Esas son las primicias. Solamente esos serán resguardados en el día grande y temible. Pero, ¿qué tengo que hacer para ser guardado? Entonces, pues, ¿de qué copa yo estoy tomando ahorita? Hay 2 copas. Así es. ¿De qué copa yo estoy tomando? Era lo que nos estaba enseñando Cintia, o Dios a través de Cintia, durante todo el discipulado. ¿De qué copa estás bebiendo? ¿De la copa de la redención, de la copa de la salvación, o de la copa de la ira de Dios? Pero ¿por qué dice, yo soy una vasija? Así es. Acuérdense que nosotros empezamos a comprender toda la escritura cuando nos identificamos con el objeto vasija. Así es. La vasija tiene una boca pequeña. Sí. Para
mamar leche espiritual, para comer el rollo, masticarla, y para beber. De eso se tiene que estar llenando la vasija. Pero como de todo hay un doble, entonces, ¿de qué copa tú estás bebiendo? ¿De qué árbol estás comiendo? ¿Qué estás masticando? Porque todo se metaboliza en este cuerpo. Mire, el Señor no tiene otra manera de enseñarnos cosas profundas espirituales sino a través de su naturaleza. A través de la creación, Él nos enseña verdades profundas espirituales. Amén. Pero como son espirituales, pues lo idealizo, ¿verdad? Lo espiritualizo y digo, pues eso como es espiritual, ¿qué tiene que ver conmigo? Si yo soy un hombre de carne y hueso. ¿A mí qué me importan las cosas espirituales? ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? Si yo nomás creo lo que estoy viendo y lo que estoy palpando, ¿a mí para qué me sirven las cosas espirituales? Así es. Sí, y me llama mucho la atención lo que acaba de decir usted, que la copa tiene una entrada, que es lo que... La vasija. La vasija. O sea, también, bueno, la copa igual es... Sí, también. Algo, ¿no? Y es como si fuera la boca, exactamente. Del corazón, ¿verdad? Sale ahí todo. Dice que del corazón sale todo y lo decimos por la boca. Y estaba yo viendo aquí que hace rato estábamos comentando que la palabra corazón es la letra Lev y dice que el corazón tiene el significado de los sentimientos, la voluntad, el intelecto y el centro. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar solamente por el intelecto, o sea, nuestra mente no está conectada con el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que está hablando nuestro corazón? Podemos estar llenos de mucha sabiduría, pero ¿qué sabiduría es la que estamos nosotros exponiendo? Ahí es otro punto. 3 cosas vamos a hablar ahora. ¿De qué copa estás tomando? ¿De qué árbol te estás nutriendo? ¿Y de qué sabiduría estás tú alimentando tu mente, tu corazón? Porque para que nosotros no nos vendan espejitos, ¿verdad? Así es, y qué interesante, porque si vemos las 3 cosas representadas en la Escritura, estamos viendo Torah, estamos viendo profetas y estamos viendo el testimonio, porque estamos viendo Génesis con el árbol, estamos viendo a los profetas y con el cáliz y la copa, y con la sabiduría estamos viendo evangelios, estamos viendo las enseñanzas apostólicas también. Así es como se debe. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. No se puede sacar la Escritura de contexto, porque eso es lo que, sacar la Escritura de contexto, es lo que ha dado origen a las doctrinas de demonios. Pues estas son las doctrinas de demonios. Entonces, cuando nos vamos a investigar lo que es la copa que yo debo tomar, es para darle muerte al hombre adámico. Porque eso es lo que Cristo fue a clamar a la cruz del Calvario. Qué interesante. La otra vez usted hizo una pregunta y me quedó muy marcada y me llevó a buscar, primeramente a orar a Dios y después buscar varios días en la Escritura. Y hay algo que el Señor en su infinita misericordia me dejó ver. Usted preguntaba por qué la vasija era importante. Recuerdo que una vez estábamos sentadas y me dijo, ¿por qué la vasija es importante? Porque la vasija sí es importante. Es determinante. Exacto. Y yo decía, bueno, no. Y de primera mano no entendí la pregunta. Y decía, bueno, lo importante es lo que Dios deposita en la vasija. Pero si no existiera vasija, si no hubiese una vasija, seríamos en la condición de ser como Satanás. Un espíritu nada más. Exactamente. Sin cuerpo. Sin nada, sin un cuerpo para ser redimido. Así es.
Entonces, ahora puedo entender, y justamente también lo mencionó Cintia ayer en la enseñanza, que por qué Dios tuvo que hacerse una vasija para tomar exactamente. Adámico. Era necesario, sí, es importante que Dios, su deidad, esté el Espíritu de Dios se hiciera carne en la vasija. Para que ésta pudiese cumplir con lo que escrito estaba. Entonces, hoy en día, las vasijas también somos importantes, no por el hecho de ser uno tal o cual, sino porque en este cuerpo es donde se lleva a cabo esa transformación que vivió Jacob, que no es otra cosa que precisamente eso, ser redimidos, regenerados, para entonces ser transformados en el proceso. A la imagen del varón perfecto. Exactamente. Entonces, cuando yo tomo de la copa que tomó el Mesías, estoy dispuesto a morir al hombre adámico, al hombre común, a ser un gentil, quiere decir hombre común, hombre adámico, hombre de la tierra, de rojizo, sencillamente un hombre común y corriente, como un animal de esos que tienen, maman la leche de los animales. Mamíferos. Un mamífero. Nada más. Pero no paso de ahí si yo no estoy dispuesto a tomar la copa que tomó Jesús. Entonces, y así me llamo cristiano, entonces voy a tomar la copa de la ira. Irremediablemente la voy a tener que tomar, puesto que no quise morir juntamente con Cristo. Eso es, ¿estás tú realmente consciente de qué es tomar la copa que tomó el Mesías para que te puedas llamar hijo de Dios? Estaba yo viendo aquí en el Salmo 75:8, que dice así: pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Y eso es muy interesante, porque el Mesías hizo esto mismo, y después nosotros también lo hacemos en Pesaj o Pascua, porque dice, mientras estaban comiendo, y esto porque es determinante, porque antiguamente los pactos se sellaban en la comida, con la comida. Y entonces el Mesías está diciendo que es la comida que sella el pacto. Mateo 26, verso 26 dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo dicho, lo partió y dándoselo a los discípulos, le dijo, coman de mí, que este es mi cuerpo. Y les dijo también, y luego dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, se las dio y dijo, beban todos de ella, que esta es mi sangre, que será derramada por ustedes. Entonces, aquí no solo el Mesías estaba sellando el pacto que había hecho con su iglesia, por el cual estaba comprando a la novia y estaba haciendo válida la ketubá, el contrato matrimonial, sino que además estaba diciendo, aquel que coma de mí, aquel que beba de mí, entonces será salvo. Y esto lo podemos ver aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y nos lleva a entender qué es comer y qué es beber, de qué es tomar de la copa de Cristo, qué es tomar de la copa del Mesías. Es esto, vivir a través de su muerte y su resurrección para ahora pasar a la vida. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 2, tiene sentido, porque me ha pasado de la muerte a la vida, porque he bebido, me he vuelto parte del pacto. Entonces, cuando que estás muriendo, exactamente, porque estoy muriendo para entrar en los vínculos del pacto. Eso es muy importante, porque entonces ya podemos ver la importancia de Pesaj. También lo mencionamos en la enseñanza. Decía, aquel que coma y beba de esto, juicio para sí está tomando, porque dice, el Señor, exactamente, el Señor está hablando
de integridad, está hablando de camino íntegro, está hablando de vestiduras, está hablando de esto, de alejar la levadura, está hablando específicamente de la condición en la transformación del discípulo. Y esto nos lleva a entender por qué en esta porción particularmente se toca también a Ezequiel capítulo 38. Porque si esos huesos, y lo veíamos ayer, si esos huesos no son regenerados, entonces la muerte es lo que hay en el valle. Entonces para pasar a ser el tesoro resguardado, es necesario que todo eso sea traído de lo que estaba muerto. Así es. Y dice que solamente el que toma de la copa del Señor es el que ha nacido de nuevo. Y es el que realmente está unido al Padre. Amén. Y el que está unido al Padre por medio del pacto, dice en Primera de Juan 3:24, dice, el que guarda mis mandamientos, Amén, es el que permanece unido a ese pacto. también lo dijo el profeta Isaías, ¿sí? Ahí en el capítulo 26. Y fíjense nada más lo que dice, el que guarda mis mandamientos permanece en él. O sea, en Jesús, unido a él, en ese pacto de sangre. Y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Yo no puedo tener el Espíritu de resurrección si no estoy unido a la muerte. Y a la resurrección. ¿Sí? Amén. Imposible, imposible. Porque muchos que se llaman cristianos, que a veces caen en el error de negarle el lado 100% humano al Mesías y 100% Dios. Dicen que no es 100% humano. Si Cristo no hubiese sido 100% humano, yo no estaría en relación con el Padre de ninguna manera. No, y no se hubiese podido eso cumplir la Escritura, y eso es muy importante porque Mateo 5 dice que Él no había venido a abolir nada, sino a darle cumplimiento. Entonces, si Dios, en la persona de Cristo, no se hubiese hecho una vasija para servir como sacrificio único y perfecto, gran parte de lo que está escrito en la Torá, por ejemplo, no se hubiese cumplido. Entonces, ninguno de nosotros ahorita sería salvo. Entonces, si el requisito para que yo esté unido al cuerpo de Cristo, a su Espíritu Santo, y ahorita, el requisito es que yo guarde sus mandamientos, y dice que los mandamientos son 10, que los 10 es toda la instrucción. Amén, así es. Porque mandamientos es instrucción, son estatutos. Si yo digo, no, yo como los católicos que dicen que quitan el 2 y como los evangélicos que dicen el 4 ya no es para nosotros. Entonces estamos engañados. Estamos engañados. Yo no puedo dejar de observar ningún mandamiento. Si es que estoy unida realmente al pacto. Así es. Si no, entonces soy un mentiroso, ¿verdad? Porque dice, el que guarda sus mandamientos. Amén. Los mandamientos es para todo el ser humano. Así es. De hecho, en nuestra naturaleza, en lo carnal, nadie puede cumplir los mandamientos. Nadie, solamente uno lo puede cumplir. Exactamente. Sin embargo, gracias a ese uno, el Espíritu Santo habita en nosotros para enseñarnos a vivir en esos caminos que son los mandamientos. Juan capítulo 14, verso 17 dice, y yo rogaré al Padre, desde el 16, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero entonces dice, pero a ustedes sí le conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. Entonces ahí estamos viendo que está en nosotros el poder capacitador para vivir en esos caminos que decía Jeremías. Vivimos a través de su muerte. Así es, porque Juan 1 dice, bueno, sí,
¿Cómo soy hijo de Dios? Juan 1 dice, bueno, todo aquel que cree ha recibido la facultad para ser llamado hijo de Dios. Y en ese momento empieza la transformación de esa persona. Hasta que Él muere y resucita, es cuando empieza la transformación de un hombre rojizo, adámico, simplemente un humano, a ser un verdadero hijo de Dios. Sí, hermana. Ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 2:6, dice el que dice que, desde el 5, creo que es el que estaba leyendo, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Guardando sus mandamientos, el único que los guardó. Pablo también lo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitadora de Cristo. Entonces, fíjese, ¿por qué esta frase es importante del apóstol Pablo? Porque todos los que son llamados a ser ministros, según el ministerio que el Señor les ha dado, se convierten en modelos de imitación. Porque se supone que estos han llegado a la madurez o están más cerca de ese proceso. En el camino. De manifestar el carácter de Cristo. Entonces, quienes reciben la enseñanza que Dios deposita en esas personas para otros, en esas vasijas. Exactamente, en esas vasijas se convierten en los modelos a seguir. Cuando Pablo les decía eso miren el carácter de Cristo manifestado en una persona para que ustedes también busquen lo mismo a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí en Primera de Juan 4, 15, 16, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, porque muchos no lo confiesan, muchos rechazan este texto. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros, están hablando los discípulos del Señor, dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Amén. Sí, porque aquí el amor es igual que decir una fe. Nosotros andamos por fe. Sí. Dios es amor. Así es. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Sí, aquí también, hermana, en Segunda de Pedro, aquí nos hace hincapié a que debemos ser partícipes de esa naturaleza divina. Esa naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, a causa de todo el pecado. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Ahí está. Ahí está. Si nosotros no tenemos esa vasija, no la estamos nosotros tomando de esa copa, llenando de esos dones, llenando nuestra copa de ese amor, pues entonces vamos a tener que sufrir los juicios que están en Apocalipsis. Y entonces ahora ya acabamos con la copa. Ahora, ¿de qué árbol estás nutriendo? Porque hay dos árboles también. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque también es un conocimiento del bien y del mal. Sabiduría. Bueno, conocimiento del bien y del mal. El árbol, que no es el árbol de vida, no es el árbol de la vida. Está el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya todos sabemos ese árbol a quién representa, ¿sí? Pero se lo voy a decir porque si se nos ha olvidado. Dice que ese árbol representa, ahí en Juan 6:57 dice, asimismo dice, el que me come
el que me come, él Amén. también vivirá. Así es. Y dicen unos, esos cristianos son caníbales. Porque nosotros dice que masticamos el rollo, comemos el rollo. Nosotros tenemos que estar comiendo del Cristo, comiendo de Él, comiendo su carne. Pero yo voy a ser caníbal, me voy a comer la carne de mi hermano, me voy a comer la carne de Jesús. No, te vas a comer la carne de Cristo resucitado. Porque el Verbo se hizo carne. Y como espíritu, cuando murió, esto vino a habitar en mí. Entonces yo tengo que estar comiendo de ese espíritu hecho carne para que en mi cuerpo, ese espíritu que está ahora en mí, morando en mí, como acaba de leer Isabel, está morando en mí. Se está metabolizando. ¿En dónde se está metabolizando? En mí. En mi carne. Así es. En mi carne, entonces por eso yo puedo reflejar un cambio de conducta. Por eso yo puedo reflejar el carácter de Cristo si estoy comiendo la carne. Y es plausible, es visible. Por eso, exactamente. Espiritual es invisible. Ajá. Por eso, lo espiritual se tiene que ser realidad en mi carne. Así como el Verbo se hizo carne, según Juan 1:14 dice, el misterio de los siglos revelado cuando vino Cristo y se manifestó en carne, y todos en aquel tiempo vieron su gloria como del unigénito. Se hizo carne, ahora Él se tiene que hacer carne. A través de su espíritu se tiene que hacer carne en mi vida. Si no, entonces yo soy sencillamente, pues nada, un espiritista o espiritualista, o como esos gnósticos que dicen que el cuerpo no vale, que la vasija no vale, porque los gnósticos que conocen mucho de Dios dicen, el cuerpo no vale para nada, la vasija no vale para nada, lo que cuenta es el espíritu. Pero ¿cómo? El espíritu se tiene que hacer manifiesto, visible en mi carne. Yo estoy viviendo una vida espiritual, pero se tiene que reflejar en mi cuerpo. Amén. Si no, entonces no. Por eso nosotros ahora, con el segmento que Dios nos está dando, viene gente, nos dice que viene de parte de Dios y no la creemos. No. Porque sencillamente no reflejan el carácter de Dios. Pero traigo una palabra a usted de parte de Dios, pero ¿usted quién lo mandó? Porque también el diablo manda a sus mensajeros. Claro, sí. El diablo se disfraza como ángel de luz. Manda mensajeros. Y la gente que no tiene discernimiento, a todo mundo recibe y dice, no le digan hermano a cualquiera que venga. Así es. ¿No dice la palabra? Sí. Dice que nosotros debemos juzgar a los espíritus a ver de dónde vienen, si los manda el diablo o los manda Dios. Porque si yo no me siento en ese reposo, si no estoy en ese reposo, voy a andar en mis propias ideas, en mis propios caminos, con mi propia luz. Porque todo, hermanos, todo, hay una luz falsa, una luz verdadera, un camino bueno y un camino malo, un árbol
bueno, un árbol malo, una sabiduría del diablo, todo está de dos. Estamos viendo Génesis con el árbol, estamos viendo a los profetas y con el cáliz y la copa, y con la sabiduría estamos viendo evangelios, estamos viendo las enseñanzas apostólicas también. Así es como se debe, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no se puede sacar la escritura de contexto. Porque eso es lo que, sacar la escritura de contexto, es lo que ha dado origen a las doctrinas de demonios. Pues son las doctrinas de demonios. Entonces, cuando nos vamos a investigar lo que es la copa que yo debo tomar, es para darle muerte al hombre adámico. Porque eso es lo que Cristo fue a clamar a la cruz del Calvario. Qué interesante. La otra vez usted hizo una pregunta y me quedó muy marcada y me llevó a buscar, primeramente a orar a Dios y después buscar varios días en la Escritura. Y hay algo que el Señor en su infinita misericordia me dejó ver. Usted preguntaba por qué la vasija era importante. Recuerdo que una vez estábamos sentadas y me dijo, ¿por qué la vasija es importante? Porque la vasija sí es importante. Y es determinante. Exacto. Y yo decía, bueno, no. Y de primera mano no entendí la pregunta. Y decía, bueno, lo importante es lo que Dios deposita en la vasija. Pero si no existiera vasija, si no hubiese una vasija, seríamos en la condición de ser como Satanás. Un espíritu nada más. Exactamente, sin cuerpo. Sin nada, sin un cuerpo para ser redimido. Así es. Entonces, ahora puedo entender, y justamente también lo mencionó Cintia ayer en la enseñanza, que por qué Dios tuvo que hacerse una vasija para tomar exactamente. Adámico. Era necesario, sí, es importante que Dios, su deidad, esté depositado. El Espíritu de Dios se hiciera carne en la vasija. Para que ésta pudiese cumplir con lo que escrito estaba. Entonces, hoy en día, las vasijas también somos importantes, no por el hecho de ser uno tal o cual, sino porque en este cuerpo es donde se lleva a cabo esa transformación que vivió Jacob, que no es otra cosa que precisamente eso, ser redimidos, regenerados, para entonces ser transformados en el proceso. A la imagen del varón perfecto. Exactamente. Entonces, cuando yo tomo de la copa que tomó el Mesías, estoy dispuesto a morir al hombre adámico, al hombre común, a ser un gentil, quiere decir hombre común, hombre adámico, hombre de la tierra, de rojizo, sencillamente un hombre común y corriente, como un animal de esos que tienen, maman la leche de los animales. Mamíferos. Un mamífero, nada más. Pero no paso de ahí si yo no estoy dispuesto a tomar la copa que tomó Jesús. Entonces, y así me llamo cristiano, entonces voy a tomar la copa de la ira. Irremediablemente la voy a tener que tomar, puesto que no quise morir juntamente con Cristo. Eso es, ¿estás tú realmente consciente de qué es tomar la copa que tomó el Mesías para que te puedas llamar hijo de Dios? Estaba yo viendo aquí en el Salmo 75:8, que dice así: pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Y eso es muy interesante, porque el Mesías hizo esto mismo, y después nosotros también lo hacemos en Pesaj o Pascua, porque dice, mientras estaban comiendo, y esto porque es determinante, porque antiguamente los pactos se sellaban en la comida.
con la comida. Y entonces el Mesías está diciendo que es la comida que sella el pacto. Mateo 26, verso 26 dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo dicho, lo partió y dándoselo a los discípulos, le dijo, coman de mí, que este es mi cuerpo. Y les dijo también, y luego dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, se las dio y dijo, beban todos de ella, que esta es mi sangre, que será derramado por ustedes. Entonces, aquí no solo el Mesías estaba sellando el pacto que había hecho con su iglesia, por el cual estaba comprando a la novia y estaba haciendo válida la ketubá, el contrato matrimonial, sino que además estaba diciendo, aquel que coma de mí, aquel que beba de mí, entonces será salvo. Y esto lo podemos ver aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y nos lleva a entender qué es comer y qué es beber, de qué es tomar de la copa de Cristo, qué es tomar de la copa del Mesías. Es esto, vivir a través de su muerte y su resurrección para ahora pasar a la vida. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 2, tiene sentido, porque me ha pasado de la muerte a la vida, porque he bebido, me he vuelto parte del pacto. Entonces, cuando yo... Exactamente, porque estoy muriendo para entrar en los vínculos del pacto. Eso es muy importante, porque entonces ya podemos ver la importancia de Pesaj. También lo mencionamos en la enseñanza. Decía, aquel que coma y beba de esto, juicio para sí está tomando. Porque dice, el Señor, exactamente, el Señor está hablando de integridad, está hablando de camino íntegro, está hablando de vestiduras, está hablando de esto, de alejar la levadura, está hablando específicamente de la condición en la transformación del discípulo. Y esto nos lleva a entender por qué en esta porción particularmente se toca también a Ezequiel capítulo 38. Porque si esos huesos, y lo veíamos ayer, si esos huesos no son regenerados, entonces la muerte es lo que hay en el valle. Entonces, para pasar a ser el tesoro resguardado, es necesario que todo eso sea traído de lo que estaba muerto. Así es. Y dice que solamente el que toma de la copa del Señor es el que ha nacido de nuevo. Y es el que realmente está unido al Padre. Amén. Y el que está unido al Padre por medio del pacto, dice en primera de Juan 3:24, dice, el que guarda mis mandamientos, amén, es el que permanece unido a ese pacto. También lo dijo el profeta Isaías, ¿sí? Ahí en el capítulo 26. Y fíjense nada más lo que dice, el que guarda mis mandamientos permanece en él. O sea, en Jesús, unido a él, en ese pacto de sangre. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Yo no puedo tener el Espíritu de resurrección si no estoy unido a la muerte. Y a la resurrección. ¿Sí? Amén. Imposible, imposible. Porque muchos que se llaman cristianos, que a veces caen en el error de negarle el lado 100% humano al Mesías y 100% Dios. Dicen que no es 100% humano. Si Cristo no hubiese sido 100% humano, yo no estaría en relación con el Padre de ninguna manera. No, y no se hubiese podido eso cumplir la Escritura, y eso es muy importante porque Mateo 5 dice que Él no había venido a abolir nada, sino a darle cumplimiento. Entonces, si Dios, en la persona de Cristo, no se hubiese hecho una vasija para servir como sacrificio único y perfecto, gran parte de lo que está escrito en la Torá, por ejemplo, no se hubiese cumplido. Entonces,
ninguno de nosotros ahorita sería salvo. Entonces, si yo, el requisito para que yo esté unido al cuerpo de Cristo, a su Espíritu Santo, y ahorita, el requisito es que yo guarde sus mandamientos, y dice que los mandamientos son 10, que es los 10 es toda la instrucción. Amén, así es. Porque mandamientos es instrucción, son estatutos. Si yo digo, no, yo como los católicos que dicen que quitan el 2 y como los evangélicos que dicen el 4 ya no es para nosotros, entonces estamos engañados. Estamos engañados. Yo no puedo dejar de observar ningún mandamiento si es que estoy unida realmente al pacto. Así es. Si no, entonces soy un mentiroso, ¿verdad? Porque dice, el que guarda sus mandamientos. Amén. Los mandamientos es para todo el ser humano. Así es. De hecho, en nuestra naturaleza, en lo carnal, nadie puede cumplir los mandamientos. Nadie, solamente uno no puede cumplir. Exactamente. Sin embargo, gracias a ese uno, el Espíritu Santo habita en nosotros para enseñarnos a vivir en esos caminos que son los mandamientos. Juan capítulo 14, verso 17 dice, y yo rogaré al Padre, desde el 16, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero entonces dice, pero a ustedes sí le conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. Entonces ahí estamos viendo que está en nosotros el poder capacitador para vivir en esos caminos que decía Jeremías. Lo adquirimos a través de su muerte. Así es, porque Juan 1 dice, bueno, sí, ¿cómo soy hijo de Dios? Juan 1 dice, bueno, todo aquel que cree ha recibido la facultad para ser llamado hijo de Dios. Y en ese momento empieza la transformación Así de esa es. persona. Hasta que Él muere y resucita, es cuando empieza la transformación de Así un es. hombre rojizo, adámico, simplemente Así un es. humano, a ser un verdadero hijo de Dios. Sí, hermana. Ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 2, 6, dice el que dice que, perdón, desde el 5, creo que es el que estaba leyendo, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Guardando Entonces, sus mandamientos, ahí el está. único que los guardó. Pablo también lo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitadora de Cristo. Entonces, fíjese, ¿por qué esta frase es importante del apóstol Pablo? Porque todos los que son llamados a ser ministros, según el ministerio que el Señor les ha dado, se convierten en modelos de imitación. Así porque es. se supone que estos han llegado a la madurez o están más cerca de ese Están en el proceso. camino. De manifestar el carácter de Cristo. Entonces, quienes reciben la enseñanza que Dios deposita en esas personas para otros, En esas vasijas. exactamente, en esas vasijas se convierten en los modelos a seguir. Cuando Pablo les decía eso es, miren el carácter de Cristo manifestado en una persona para que ustedes también busquen lo mismo a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Y dice aquí en Primera de Juan 4, 15, 16, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, porque muchos no lo confiesan, muchos rechazan este texto. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros, están hablando los discípulos del Señor, dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Amén. Sí, Gloria Porque a Dios. aquí el amor es igual, quiere decir una fe. Nosotros andamos por fe. Sí. Dios es amor. Así es.
Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Sí, aquí también, hermana, en segunda de Pedro, aquí nos hace hincapié a que debemos ser partícipes de esa naturaleza divino, divina. esa naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, a causa de todo el pecado. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Ahí está. Ahí está. Si nosotros no tenemos esa vasija, no la estamos nosotros tomando de esa copa, llenando de esos dones, llenando nuestra copa de ese amor, pues entonces vamos a tener que sufrir los juicios que están en Apocalipsis. Y entonces ahora ya acabamos con la copa. Ahora, ¿de qué árbol estás sufriendo? Porque hay dos árboles también. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque también es un conocimiento del bien y del mal, sabiduría, bueno, conocimiento del bien y del mal. El árbol, que no es el árbol de vida, no es el árbol de la vida. Está el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya todos sabemos ese árbol a quién representa, ¿sí? Pero se lo voy a decir porque si se nos ha olvidado. Dice que ese árbol representa, ahí en Juan 6:57 dice, asimismo dice, el que me come, él también vivirá. Así es. Y dicen unos, esos cristianos son caníbales. Porque nosotros dice que masticamos el rollo, comemos el rollo. Nosotros tenemos que estar comiendo del Cristo, comiendo de Él, comiendo su carne. Pero yo voy a ser caníbal, me voy a comer la carne de mi hermano, me voy a comer la carne de Jesús. No, te vas a comer la carne de Cristo resucitado, porque el Verbo se hizo carne. Y como espíritu, cuando murió, esto vino a habitar en mí. Entonces yo tengo que estar comiendo de ese espíritu hecho carne para que en mi cuerpo, ese espíritu que está ahora en mí, morando en mí, como acaba de leer Isabel, está morando en mí, se está metabolizando. ¿En dónde se está metabolizando? En mí. En mi carne. Así es. En mi carne, entonces por eso yo puedo reflejar un cambio de conducta. Por eso yo puedo reflejar el carácter de Cristo si estoy comiendo la carne. Y es plausible, es visible. Por eso, exactamente. Espiritual es invisible. Ajá. Por eso, lo espiritual se tiene que hacer realidad en mi carne. Así como el Verbo se hizo carne, según Juan 1:14 dice, el misterio de los siglos revelado cuando vino Cristo y se manifestó en carne, y todos en aquel tiempo vieron su gloria como del unigénito. Se hizo carne, ahora Él se tiene que hacer carne a través de su espíritu, se tiene que hacer carne en mi vida. Si no, entonces yo soy sencillamente, pues nada, un espiritista o espiritualista, o como esos gnósticos que dicen que el cuerpo no vale, que la vasija no vale, porque los gnósticos que conocen mucho de Dios dicen, el cuerpo no vale para nada, la vasija no vale para nada, lo que cuenta es el espíritu. Pero ¿cómo? El espíritu se tiene que hacer manifiesto, visible en mi carne. Entonces dice aquí, por eso a verle todo lo que dice Juan 6:7. Yo no me leí, así mismo, el que me come, dice, él también vivirá. Porque él es el árbol de vida. Pero hay otro árbol que también se llama, que también ese nosotros comemos, que también ese se puede alimentar la gente. Si no comes de uno, comes de otro. Si no bebes de una copa, estás bebiendo de otra copa.
Nada de que tú digas, yo no bebo ni de uno ni de otro. Eso no existe. Tal libre albedrío no existe en el ser humano. El ser humano tiene que tomar o a la derecha o a la izquierda. No tiene opción. ¿Qué dice Juan 6:57? Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan o maná, en otras versiones, que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan y el que come del otro árbol morirá para siempre. Morirá irremediablemente. Por eso ahorita nosotros, en lugar de estar pendientes que lo que va a venir, pues lo que va a venir se va a cumplir, escrito está. Mejor ve cómo está tu vasija, ve cómo está tu vida realmente, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es lo más real que hay. Es espiritual la palabra. La iglesia es espiritual. Yo estoy viviendo una vida espiritual, pero se tiene que reflejar en mi cuerpo. Amén. Si no, entonces no. Por eso nosotros ahora, con el discernimiento que Dios nos está dando, viene gente, nos dice que viene de parte de Dios y no la creemos. No. Porque sencillamente no reflejan el carácter de Dios. Pero traigo una palabra a usted de parte de Dios, pero ¿usted quién lo mandó? Porque también el diablo manda a sus mensajeros. Claro, sí. El diablo se disfraza como ángel de luz. Manda mensajeros. Y la gente que no tiene discernimiento, a todo mundo recibe y dice, no le digan hermano a cualquiera que venga. Así es. ¿No dice la palabra? Sí. Dice que nosotros debemos juzgar a los espíritus a ver de dónde vienen, si los manda el diablo o los manda Dios. Ustedes no le pueden restar importancia al enemigo de Dios y de los hombres. Es sumamente peligroso y poderoso. ¿Sí? Exactamente, eso es. Y llega mucha gente a tratar de engañar, pero si no estamos como no tenemos discernimiento espiritual. No tenemos el discernimiento, no hemos comido el rollo, no estamos comiendo de ese maná escondido, pues entonces fácilmente sí nos van a engañar. Porque estamos comiendo del otro árbol, claro, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces dice que ese árbol se le conoce, una palabra hebrea se le conoce como Nahash, de Nojas. Nahash es la serpiente, fíjese. Serpiente de otro árbol es porque por sus fiseos. Ese árbol se le conoce como áspid, culebra, serpiente y víbora. Yo ya les he dicho que la serpiente se escondió Satanás cuando fue caído se escondió en la serpiente. Después se escondió en Adán y después se escondió ¿dónde? En el árbol. Y después el árbol pasó al vientre de la mujer, de Adán, y de ahí de Eva, y de ahí tuvo a Caín. Obviamente, ¿verdad? Que no era un árbol ni era una manzana, ¿verdad? Hubo una relación perversa ahí. Entonces dice que es de una raíz primaria que significa ese árbol, sisear, susurrar un conjuro mágico. Es pronosticar. Porque hoy tuvimos eso que yo les vengo a decir, ¿verdad? Que ese era un enviado del diablo. ¿Cómo dijo que venía a traer qué? Una palabra de parte de Dios. ¿Quién lo trajo? Dice, venía pues a pronosticar algo, porque trae aquí una profecía, no sé qué, ¿verdad? Adivinar, agorero, también significa un agujero, porque los agujeros ahí son los nidos de las serpientes. Es hechicero, es un sortílego. Eso es del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Imagínense. Por eso, los profetas que no pueden parecer profetas de Dios porque son adivinos, pero no son profetas de Dios. Tienen mucha habilidad. Entonces dice, si tienen mucha habilidad, porque adivinan, son metafísicos, son muy audaces. Y por eso la gente les cree lo que vienen a decir. Porque te están hablando con la palabra, no están inventando nada.
Pero ¿qué es lo que uno tiene que ver? El exterior de la gente. El exterior. ¿Realmente está reflejando la gloria de Dios o está reflejando a Adán? Y no cualquiera lo puede discernir. Así es. Porque son tan similares. Entonces, ¿de qué árbol te estás nutriendo? Realmente dice, ¿estás comiéndote el rollo? ¿Estás masticando la palabra? ¿Le estás sacando el jugo? Y eso requiere, ¿estás discipulándote? ¿O nomás vienes allá de vez en cuando y andas hablando lo que tú piensas, lo que tú crees? ¿Qué? Fíjate, ¿qué tomas? ¿Qué estás tomando? ¿Qué copa estás tomando? ¿Qué comida te estás llevando a la boca? Porque ahí hay algo muy interesante. El Mesías dijo que no era tan importante lo que entraba como lo que salía. Y para eso, para que la palabra que salga sea vivificante, edifique, primero la vasija ha debido ser edificada, ha debido ser ese templo vuelto a construir. Quebrantado una y otra vez. Exactamente, como decía la alabanza. Y fíjese, cuando nosotros oramos el Padre nuestro, que estás en los cielos, y pedimos, venga tu reino, y que se haga su voluntad, y pedimos el pan de cada día, ¿acaso nos dice que pidamos el pan que quita nuestra hambre? Dice, busca primeramente el reino. El pan del que nos está hablando ahí es el pan espiritual. Amén. El pan de cada día para que mi cuerpo espiritual refleje, se nutre y refleje el carácter de lo que estoy nutriendo mi vida. Dice, ustedes no se afanen qué comeré, qué vestiré. ¿Acaso los pajarillos se afanan? Buscad primeramente el reino de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad y dame el pan, dame el maná escondido. Aquí en la tierra. Lo que me transforma, lo que me nutre, lo que nutre mi hombre espiritual, mi hombre nuevo. El hombre nuevo, yo tengo un hombre espiritual, lo cual tengo que nutrir con estos elementos. Pero si yo no distingo entre el alimento natural, entre el conocimiento natural, entonces soy nada. Entonces voy a estar comiendo del árbol de la serpiente, tomando de la ira y a ver de qué tantas cosas. Y ahora sigue la sabiduría. Todo eso es un conjunto, porque empezamos por la copa, comemos del árbol, pero todo nos lleva a qué sabiduría es la que estás, después de que ya te nutriste. ¿Qué sabiduría tú estás compartiendo? Pues sí, exactamente. Porque si tu copa es de la ira del Señor, el árbol que estás comiendo es solamente de la ciencia, entonces su sabiduría va a ser terrenal y diabólica. Animal y diabólico. Santiago capítulo 3. A ver qué dice. Bueno, les voy a leer lo que dice aquí. Fíjese que la sabiduría, porque hay dos sabidurías, ¿verdad? Dice que están pasando en Veracidad una cápsula de este Absalón. ¿Absalón de qué sabiduría tenía? No sé quién hizo esa cápsula, pero Absalón es una enseñanza muy profunda. Dice que hay una columna, que él era tan soberbio y tan engreído que cuando murió, antes de morir, fue y puso una columna en el Valle del Rey, porque él quería ser el rey de la tierra. Absalón, la columna de Absalón simboliza la sabiduría del mundo. ¿Sí? Entonces dice que él erigió una piedra ahí, ¿verdad? En el Valle del Gran Rey, donde era el rey Mesías, pero él es un usurpador, Absalón. Y dentro de la iglesia tenemos que ver muy bien ese espíritu que no quiere usurpar nunca los puestos que no le corresponden. Sí, hablando de la sabiduría mala, dice, los que viven en maldad, envidia y contención, viven en confusión porque se ven obligados a toda mala obra.
cuando está, ahí está, haciendo eso. a toda mala obra. ¿Cómo actuó Absalón? Entonces dice aquí que eso significa esa sabiduría que no es la de Dios. Dice que es una piedra, un monumento, es el retoño de un árbol, del árbol que vimos anterior. Así es. ¿Sí? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una columna, porque hay 2 columnas también, ¿verdad? 2 columnas. Algo que está estacionado. ¿Dónde se estaciona la sabiduría del árbol malo? Se estaciona en la mente del hombre y crea fortalezas. Fortalezas, por eso dice que está todo confundido, porque crea fortalezas esa sabiduría. Y entonces se levantan contra toda autoridad como gobernadores. Es alguien que siempre quiere ocupar un lugar alto en cualquier organización, quiere estar por encima de todo. Quiere sobresalir, ¿no? Sí. Entonces dice que también viene del griego, de una palabra que se llama Sofía. Y Sofía es sabiduría elevada o baja, lo más bajo. Mundana, artificial. Y dice que como es espiritual, por eso no se distingue, porque lo espiritual es para mí, pero se refleja en mi cuerpo. Entonces, todo es espiritual, porque también la sabiduría del mundo es espiritual y también se materializa en mi cuerpo. Entonces dice que es hacerse sabio a sí mismo, tener una aceptación siniestra, formar sofismas. Una persona con esa sabiduría dice que forma sofismas. Y sofisma es continuar un error plausible, hacerse sabio artificiosamente. Pero entonces yo me voy a ver lo que es plausible, dice, aquel que se siente digno de halago, que se cree que es digno de alabanza, vistoso, que tiene que ser admirado por todos y es muy hábil con sus razonamientos. Esos son sofismas, muy hábil con los razonamientos, pero son razonamientos falsos, pero lo envuelve también que parece verdad, porque es muy capciosos, esos son muy capciosos. Fíjense nomás la habilidad que tienen esos que están tomando esa sabiduría del árbol, esa sabiduría. Entonces dice que pretenden parecer como verdaderos. Y son espectaculares, porque cuando se le presenta a Eva esa serpiente, dice que se quedó así, porque aquella cosa brillaba muy bonito. Era todo un espectáculo. Bueno, en la escritura dice que cuando le presentó el fruto, dice que era bueno, agradable y codiciable. Dice que era un ser luminoso ahí lo que estaba presentando a Eva, porque si hubiera sido cualquier cosa, ella no cae en esa trampa, pero se presentó así como algo muy resplandeciente. Dice que algo muy hermoso lo que ella estaba viendo ahí. Entonces, si nosotros queremos ser esa novia, irnos en esa cosecha, es todo lo contrario. ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos ser aquí? Y vamos a leer los que se van en la primera cosecha, a ver si no tiene esas características que acabamos de ver aquí. Vamos a Apocalipsis 14. En eso es en lo que yo me debo de enfocar. Quiero irme en la primera cosecha, en la segunda o en la tercera. Porque ya vimos en las costillas cómo están. Así es. Las que están apegadas al árbol de la vida, a la columna verdadera. Las que están
Las falsas y las flotantes. ¿Eh? Ujú. Tres grupos de costillas, 3 grupos de personas. Y dice Apocalipsis 14, 1, dice lo siguiente. El Cordero y los 144,000. Miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Esa es una visión que está teniendo el apóstol Pablo en el cielo. Y con él lo está teniendo en otra dimensión, no aquí pues. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Ese es el sello de Dios, los que guardan sus mandamientos. ¿Sí? Ya lo vimos. Ujú. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Rescatados, ahí está la palabra clave. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, o sea, con doctrinas falsas de demonios, porque las mujeres siempre significan la iglesia, ¿verdad? Y las doctrinas. Pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Y aquí está lo de Génesis 44, que dice que rescatados con la plata Así y es. la copa. Y la copa, así es. Ujú. ¿Quieres estar en ese grupo? Amén. ¿O nos vamos al segundo grupo? ¿Quién quiere estar en el primer grupo de los rescatados de la tierra? Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ujú. Tomar de la copa de la redención, Amén. Así del árbol de vida. es la Pero sabiduría que no viene. leímos lo de la sabiduría otra. Se me olvidaron los textos de Santiago. Ajá, Vamos a Santiago. capítulo 3. Ajá. Claro. Ya me estaba yo pasando Vamos a Santiago 1:5. Santiago 1, verso 5. Dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y vamos ahora a 3:15, 16. Santiago 3, 15, 16 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahorita estamos nosotros, la iglesia, sus discípulos, estamos llevando el alimento, estamos llevando la luz, estamos llevando la voz a un pueblo confundido, necesitado, atribulado y ¿cómo se dice? Decepcionado. Así está el mundo ahorita. Confundido. Estamos totalmente confundidos porque nos están llenando, el mundo se está llenando más bien de tantas ideologías y de tantas cosas que la gente anda vagando sin rumbo.
Totalmente. No se concentran en lo que deberían de estar escuchando, pero tampoco no quieren escuchar palabras. Bueno, no quieren, pero nosotros tenemos la responsabilidad de estar hablando, dice, y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que tenga oído. Y yo no voy a pensar que la gente no quiere o que sí quiere. Yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Hablar a tiempo y a destiempo. Amén. El que escuche, escuche. Y el que no escuche. Porque en los negocios del Padre es necesario estar. Entonces, si yo ahorita tengo el privilegio de la iglesia verdadera, de los que son discípulos, de los que en su boca no hay engaño, de los que han sido comprados de la tierra, de los que son los que no se han contaminado con religiones falsas. Bueno, si yo soy pues yo me voy a concentrar en dar el mensaje. Porque ya después, cuando la iglesia no esté aquí, la iglesia verdadera, entonces ya viene el mensaje que van a dar los 3 ángeles. Pero ya cuando estén dando el mensaje de los 3 ángeles es porque la iglesia que estaba comunicando el mensaje ya no está aquí en este ámbito. Entonces, es el tiempo que debemos estar ahorita nosotros llevando la palabra, pero para llevar esa palabra tengo que estar bien nutrida. Totalmente. Porque de este pasaje todos son muy, muy reveladores, pero el verso antes dice, en sus bocas no fue allá, dice el verso 7, dice, diciendo a gran voz, dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ayer estábamos viendo, y aquí habla de ancianos, habla de los 4 seres vivientes y habla de los ancianos. Y los ancianos es una palabra que se utiliza como sinónimo de ministro, de aquellos que han sido utilizados por Dios para llevar el evangelio. Están siendo exactamente. Y entonces dice que esos deben ser de conducta irreprochable, que deben ser esposos o esposas, si es esposa de una sola mujer, si es esposa de un solo varón. Que deben ser prudentes, que deben ser pacificadores, que deben ser no adeptos al soborno. Entonces nos daba una serie, y si vemos con detenimiento esta lista, nos está hablando de los 10 mandamientos. Nos está hablando específicamente, porque ahí el primer ítem o el primer punto es teme a Dios. Por eso dice aquí el Salmo 32:2, dice, cuán bienaventurado es el hombre o la mujer, ¿verdad? A quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pues para no ser engañados y estar engañando, tenemos que estar en el camino correcto, nutriéndonos, tomando de la copa correcta, del árbol correcto, de la sabiduría correcta. Eso es muy importante, hermanos. Sí, y también aquí en 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Se acuerda que ayer me estaba usted comentando eso? Que también íbamos a ser perseguidos, que la iglesia iba a ser también perseguida. Pero también en el 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 3:13. Y aquí, sí, es 2 de Timoteo 3:12 y 13. Engañando y siendo engañados. Son los que usted decía. Hay tantos ahorita que hablan filosofías vanas, totalmente, cosas que no son palabras. Y son cristianos, pero se han nutrido de cosas diferentes. Sofonías 3:13, ¿qué dice? Dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces,
como vienen tiempos muy difíciles, pero dice que nadie los engañe diciendo, he aquí el Cristo, acá está, dice, porque va a llegar el momento cuando en el mensaje de los 3 ángeles cuando se va a manifestar el anticristo. Y muchos cristianos, pero muchos van a ser engañados, muchísimos. ¿Y qué dice en Malaquías 2:6? Muchos hermanos, porque no tenemos ese discernimiento. Si ahorita ya está toda la confusión que hay, dice que no seamos engañados porque no vendrá, no se manifestará el Hijo de Dios sin que antes haya una gran apostasía. Y apostasía es mezcla de las sabidurías. Así es. Mezcla de conocimientos. ¿Qué dice? Malaquías 2, si me permite leer desde el verso 5, dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Fíjese, aquí nada más dice, en cuya boca no hay engaño. Estos son las primicias. Amén. Fíjese nada más lo importante de hablar de acuerdo a lo que escrito está. Amén. Que no debe de haber engaño en nuestra boca, de ninguna manera, dice, porque podemos estar engañados por ser negligentes. Y es interesante porque este capítulo de Malaquías 2, esto nos lleva de nuevo a primer libro de Samuel capítulo 2. Está hablando de Leví en el tiempo del Éxodo y de la fidelidad que mostraron y por la cual el Señor los convirtió en sacerdotes para llevar su palabra, llevar el mensaje. Pero versos más abajo, en el verso 8, dice, mas ustedes se han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos en la ley. Has corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El sacerdote Elí, descendiente de Aarón, sus hijos también, ellos corrompieron. Y dice ahí en primer de Samuel 2, dice, tomaron en menos mis sacrificios y despreciaron mi palabra. Entonces ahí nos está diciendo el Señor la importancia de andar en rectitud. Dice, porque mi pacto fue de vida y de paz. Entonces la vida y la paz viene de Dios. Y aquellos llamados a proclamar su palabra, llevar el alimento, hacer vasijas llenas de para honra. derramar, exactamente, de honra, para derramarse en otros, tienen estas palabras son para ellos. Amén. Donde el Señor está diciendo, yo he llevado mi pacto, te he dado mi pacto, que es de vida y de paz, para que ahora tú lleves vida y paz a otros. Y es una responsabilidad muy grande, porque dice que si yo fui engañado y engañé, no pasaré por inocente. Exacto. Ni el que engañó ni el que fue engañado. Sí. Porque dice aquí que en Juan 1 dice 47 que cuando Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ese es el verdadero israelita. No dice un verdadero judío, un verdadero israelita. Un verdadero hebreo israelita como era Abraham. Amén. Así es. Transformado. Sí, así es. Sí, y aquí, hermana, hablando precisamente de eso que usted está diciendo, también aquí en 2 de Timoteo vemos, dice en el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
¿Qué es lo que decía usted? Claro. Tenemos que enseñar, pero ¿qué estamos enseñando? Enseñamos, como dice aquí en Primera de Pedro 19, Segunda de Pedro, no, Primera, dice, y así tenemos, para poder advertir al pueblo lo que viene, dice, por eso no tenemos que andar inventando que Dios me dijo, que Dios me habló, que tengo una palabra para usted, porque aquí está escrito, dice, las palabras proféticas, y así también, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No solamente el hombre le viene la inspiración de Dios. Sí, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6 dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Era justo lo que usted estaba mencionando. La revelación de la palabra viene de parte de Dios, es don de Dios. El discernimiento también. Todo es el poder, exactamente. Del Espíritu que fue inspirado en nosotros cuando Cristo murió y resucitó. Así es. Entonces, ¿por qué la gloria y la honra es para Dios? Porque todo viene de Dios. Entonces dice aquí en Judas 24, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos, Él nos va a guardar para todo lo que viene a esta tierra. Sí. Él nos va a guardar, dice, nos va a guardar sin caída para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Amén. Sí, aquí también en Efesios. Queremos estar ahí en ese Apocalipsis 14. En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, vieron estos requisitos, estos requerimientos para la iglesia, para los 144,000 sellados. Es un número simbólico, pero claramente dice que es un grupo de no muchas personas, porque dice que es una cosecha reducida, porque la gran cosecha viene después del mensaje de los 3 ángeles. Y vuelvo a insistir, ¿en cuál cosecha usted se quiere ir? Porque si usted no madura en este tiempo, si usted no se apega al árbol de la vida, no se apega a la columna, no se apega, se hace un espíritu con el Mesías, no puede madurar. Entonces, usted no quiere decir que si se va a la otra cosecha, no quiere decir que esté perdido. Pero en esta, usted perdió su vestidura, la tiene que recuperar después. Así es. Y es su decisión. Así es, al final del día todo se reduce en lo que el Señor mostró a través de los profetas, Moisés y Jeremías. Dice, párate en la brecha, párate en la disyuntiva y pregunta por la senda. He aquí que está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice el Señor, yo te sugiero, escojas la vida. Y eso es el mismo consejo que yo les doy, que escojamos irnos a las bodas del Cordero. Porque ese es el galardón de que tanto mi hermana Susana dice, nos espera un gran galardón. Porque la salvación ya la tenemos todos los que estamos aquí. Pero el galardón
el galardón lo tengo que ganar. En base a mi diligencia, en base a mi esfuerzo. De estar apegado, atento a la palabra profética como una lámpara hasta que nazca el lucero de la mañana en mi corazón. Amén. Pues que Dios los bendiga. Hermana Anita, ¿hace una oración? Sí, claro que sí. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie para honrar el nombre de nuestro amado Padre. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios de todos tus hijos, Señor, que aquí en este momento estamos. Damos gracias, Padre, por esta palabra que ha sido revelada, Señor, que ha sido leída y que queremos, Padre, que no solamente quede en la mente, sino también que se grabe en ese corazón. Que no sea, Señor, que entre y salga, Señor, sino que permanezca para que dé ese fruto que necesitamos, Señor, para llevar a aquellos que tanto lo necesitan. Ayúdanos, Padre, porque tú eres grande y poderoso para poder hacerlo. Cambia, Señor, esas vasijas, vuélvelas a hacer, Padre Santo. Amén. Trata, Señor, con nosotros como tú quieres tratarnos, Señor. Moldéanos, Señor, a tu imagen. Que no seamos, Señor, nosotros, sino que seas tú, Padre mío, en cada uno. Padre Santo, gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por esta palabra que se ha expuesto. A ti damos la gloria y la honra siempre, Padre Amén, Santo. Señor. Amén. En el nombre de tu amado Hijo Yahshua, nuestro amado Salvador, te lo Amén, pedimos Señor. y rogamos. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno.